Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Son las 12:30 de este día 10 de febrero y estamos de nuevo con todos ustedes en una nueva entrega de nuestra tertulia ciudadana, tanto en IMAX Televisión como en Onda Cero Puerto Llano, como en las redes sociales. Y si les parece, lo primero, por cortesía, es presentar a nuestros tertulianos y posteriormente plantearemos el primero de los temas. En aquel extremo tengo a don Manuel Tabas. Buenos días. Buenos días, don Julián, y encantado de estar de nuevo en esta interesantísima tertulia. Muchísimas gracias. Don Francisco Pérez, que es el delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. Bienvenido. Buenos días, bien hallado, y como siempre, un placer, y tú lo sabes, estar en la Casa Informativa de Ciudad Real. Muchísimas gracias. A ti. A continuación tengo a don Carlos Marín de la Rubia, que es el presidente de FECIR, Federación de Empresarios de Ciudad Real. Don Carlos, bienvenido. Bien hallado, muchísimas gracias por invitarme y ha sido un gusto que encima esté con unos cuantos de los buenos amigos que tiene uno. Bueno, tú tienes amigos en todos sitios. Bueno. A continuación tengo a doña Rosa Porras, que se incorpora también después de unas semanas de asueto, ¿verdad? Pues desde el 9 de diciembre. Claro, hemos tenido una paralización de más de mes y medio. Estoy aquí encantada, efectivamente, me reencuentro con amigos y me fui con los mismos problemas que teníamos que los problemas que tenemos ahora. Encantada de estar aquí. Buenos días. Y a continuación tengo a don Mariano Rodríguez, como siempre, habitual de nuestras tertulias. muy grato agradecer a mi compañero Paco la presente y al presidente de FECIR, que seguro que hoy nos darán una lección y podemos aprender bastante de ellos. Bueno, pues me dicen que tenemos telemáticamente al presidente de ATA nacional, así que yo voy presentando el primero de los temas, inmediatamente damos señal. Muchas pymes, ya saben ustedes que las pymes son pequeñas y medianas empresas y autónomos, cerrarán sus puertas con motivo de la pandemia. Las distintas administraciones públicas intentan paliar la situación con ayudas que no acaban de llegar y que tienen impedimentos, sobre todo cuando uno lee la letra pequeña. Sectores como la hostelería y el turismo, con los cierres, básicamente, desgraciadamente, se mueren. Quiero preguntar a los tertulianos lo siguiente: ¿son suficientes los ERTEs y algunas exoneraciones en el caso de la hostelería? ¿No deberían recibir estas pymes ayudas directas o bajar el IVA o suprimir el IRPF? Empezamos con don Manuel Tabas y damos enseguida paso a nuestro invitado. Pues la verdad es que nunca en tan pocas palabras de introducción de un tema se explicó tanto, porque efectivamente somos el único país de Europa que no da ayudas directas. Esto no quiere decir que no existan estas ayudas, que existir existen, y efectivamente cuando asistimos a que el Gobierno nos dice que va a haber deducciones, tanto en el IRPF como en el IVA, como moratorias, como exenciones, etcétera y demás, dicen la verdad. El problema es que después también está la letra pequeña. Y cuando lo lees en el Boletín Oficial del Estado, indudablemente todo no es del color de rosa como afortunadamente, o en este caso desgraciadamente, se pinta. En los ERTE se han prorrogado hasta el 31 de mayo. Ya lo avisamos aquí, ya lo dijimos, los ERTE prácticamente han venido para quedarse. Pero los ERTE no son solución para los pequeños comercios y los autónomos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy pocos trabajadores y mantener un trabajador en un ERTE después te obliga a tenerlo durante 6 meses. Y no sabe un bar o un comercio lo que va a pasar después. ¿Por qué se están yendo? Pues por dar vacaciones de 15 o de 30 días hasta ver cómo la situación va a mejor o cómo van a poder estar. Porque claro, a ti te cierran mediante decreto y si tú no ingresas, indudablemente no tienes para pagar a empleados ni tienes viabilidad en la empresa. El no tener una viabilidad en un pequeño negocio te da morosidad, insolvencia y pérdidas de empleo. Y eso es así, desgraciadamente. Si me permitís, vamos a dar paso a don José Luis Perea, que es el secretario general de ATA, Asociación de Autónomos de España. Adelante, José Luis. Muy buenas tardes, encantado de estar en esta tertulia con vosotros. He llegado por los pelos, teníamos Junta Directiva Nacional, pero quería estar aquí. Bueno, a la pregunta que tú hacías, evidentemente, pues sí, las ayudas son completamente insuficientes.
voy a poner un ejemplo muy gráfico, los autónomos hemos perdido más de 65.000 millones de euros en lo que va de crisis o de pandemia, ¿no? Y mientras que, por ejemplo, un autónomo alemán ha recibido de media 9.000 euros, es decir, de cada 100 euros que ha perdido, el Estado le ha restablecido en torno a 75, 74 euros, en España, desgraciadamente, no llegan a 14 o 15 euros. Es decir, de cada 100 euros que hemos perdido, las administraciones públicas, todas, la nacional, la regional, etcétera, pues lógicamente no solamente nos han ayudado eso, ¿no? En 14 o 15 euros. Por tanto, como digo, son insuficientes. Sí, creo que pasado un paquete de ayuda. Adelante, te escuchamos, Perdón, José Luis. Perdón, decía que hace unos días se publicaba en el boletín de la Junta, en el boletín de Castilla-La Mancha, se publicaba un paquete de ayuda de 60 millones de euros para diversos sectores, con aquellos que pudieran, fundamentalmente destinados 2.000 euros a los autónomos que no tuviesen trabajadores, entre 4 y 10.000 euros para aquellos autónomos, microempresas que tuviesen trabajadores. Pero, lógicamente, como digo, son insuficientes. Estamos hablando de cuantías que, bueno, pues nos pueden solucionar un par de meses, 3 meses. A nivel nacional ocurre lo mismo. Las ayudas que tenemos están en función de nuestras bases de cotización, de las bases de cotización que nosotros hemos elegido. Entonces, si nos dan un 70% de la base de cotización, al final nos están ayudando, bueno, pues con 700, 600, 800 euros al mes. Y esto dura lo que dura, ¿no? Si la ayuda dura 4 meses, bueno, pues tenemos una pequeña cantidad económica, una pequeña prestación, pero evidentemente los gastos fijos que tenemos que soportar son muchos más y, por tanto, como digo, si con esta comparativa que he hecho al inicio de los 100 euros de pérdidas, 14 de ayuda, queda de manifiesto la diferencia y lo que tenemos que soportar o que estamos soportando durante esta pandemia. Pues muy bien, gracias por su intervención, don José Luis Perea, secretario general de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos de España. Tenemos también por vía telemática a doña Paula Fernández. Paula, buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros, aunque sea por vía telemática. Pues, esperamos tu opinión. Bueno, vamos a ver. Todas las ayudas, yo comparto con el presidente de ATA, la situación es una situación extraordinaria, nos ha venido a contrapié. Todas las ayudas son ayudas insuficientes, pero yo creo que el gobierno, tanto nacional como regional, como los municipios, están llegando hasta donde están pudiendo llegar. El gobierno de la nación ha movilizado de entrada ya 16.000 millones con transferencias a las comunidades autónomas. Están los avales para los préstamos ICO, están las ayudas para el cese de actividad, están los ERTE, que es una fórmula inédita, pero que también es una ayuda directa. Y yo creo que como contamos con la presencia del delegado de Hacienda, nos va a poder explicar el gran esfuerzo que Castilla-La Mancha está haciendo. Nos anunciaba el otro día la ministra de Economía que van a dar una vuelta de tuerca y van a intentar, precisamente para dar respuesta a las reivindicaciones de los empresarios, pequeños y medianos empresarios, van a intentar reconvertir estos préstamos reembolsables, estas ayudas, estos avales, van a intentarlos reconvertir en ayudas directas para que no sean reembolsables. Y bueno, tendremos que ir avanzando, pero es verdad que la situación es complicada, que esta pandemia se ha convertido en una crisis social y que ahora iremos viendo qué soluciones más se pueden poner. Yo creo que no todos los gobiernos están actuando igual, los gobiernos autonómicos, creo que unos están haciendo un esfuerzo mayor que otro, lo podremos ir viendo después, pero entiendo perfectamente la reivindicación de los empresarios que ven que están viviendo una situación muy, muy complicada. Lo que ocurre es que, Paula, bueno, pues... Paula, si me permites, después intervienes. Vamos a dar paso a don Francisco Pérez, delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, aquí en Ciudad Real. Don Francisco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en principio yo me gustaría lanzar un primer mensaje y es dejar claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Emiliano García Paje, es un aliado del sector hostelero, es un aliado del sector de los autónomos, es un aliado del sector de la pequeña y mediana empresa. Y es un aliado básicamente porque es el primero de los castellanos manchegos que se ha puesto al frente de este problema. Yo le preguntaría a todo el mundo,
Quien ha podido cuestionar en algún momento si este Gobierno lo ha hecho mejor, peor, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, ha puesto ayudas suficientes o no, ¿qué interés tendría ningún Gobierno en tomar medidas tan drásticas como las que se han tomado en cuanto al confinamiento, en cuanto al cierre de bares, hostelería, todas estas medidas tan traumáticas, tan dañinas para la economía y que tanto dolor produce? ¿Qué Gobierno estaría interesado en eso? Una medida de esta lo único que conlleva es como mucho compartir el dolor de tantos y tantos autónomos, hosteleros, pequeños empresarios que están padeciendo el rigor de estos cierres, de estas medidas. Pero, al mismo tiempo, un Gobierno responsable, como es el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha dicho, y no ha dicho, ha hecho una serie de políticas que, y comparto lo que han dicho mis antecesores en la palabra, seguramente, con seguridad rotunda, que no son suficientes, pero que sí ponen en valor que esa idea, ese deseo de ayudar a ese sector que tanto ha dañado esta maldita pandemia, pues bueno, yo creo que es medible y considerable. Y voy a citar 4 datos que creo que reflejan que esto que estoy diciendo no son palabras, son hechos. En la primera etapa de la pandemia, ya por el mes de abril, mayo, se abrió una primera línea de ayudas directas, y hablo de ayudas directas, ayudas no reembolsables, ayudas a fondo perdido, por valor se inició con una cuantía de 25 millones y se amplió hasta 80 millones. 80 millones que fueron pagados, no 80 millones teóricos, 80 millones que realmente se pagaron. Exactamente 81 millones y medio que se pagaron en ayudas individuales, repito, autónomos y pequeñas y medianas empresas. No suficiente con eso, se abrió una línea de crédito, una línea de microcréditos muy flexibles, muy baratos para entendernos, por valor de 5 millones. Línea de microcréditos que recientemente se ha ampliado hasta un montante de 10 millones. Pero ante esta segunda ola o tercera, ya no sé en cuál estamos, y la situación crítica, más crítica todavía que por la que estamos pasando, el Gobierno decidió volver otra vez a implementar una serie de ayudas a este sector por un montante de 60 millones. Línea que en estos momentos precisamente está abierta. Línea en la que cada autónomo que haya sido perjudicado por la situación, repito, que estamos atravesando, va a percibir una cantidad de 2.100 euros, que no le va a solucionar la vida, pero que sí ayuda, junto con otras ayudas que se están poniendo en marcha tanto por el Gobierno central como por otras administraciones. A estas ayudas de 2.100 euros hay que sumarles las que ya apuntaba el secretario de ATA, de esas ayudas a pequeños y medianos empresarios, que van de 4 a 10.000 euros según el número de trabajadores que tengan empleados. Repito, ante esa situación de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis económica, este Gobierno podía mirar para otro lado, podía decir no hago nada, como ha habido gobiernos que lo han hecho, pero en este caso se trataba básicamente de salvar vidas. En el mes de enero hemos asistido a una cifra Vamos a escuchar a ver qué dice Carlos increíble. Marín. En cualquier caso, sí. y cedo la palabra a Carlos, repito, creo que son hechos que avalan que este Gobierno ha sido, lo es y lo va a seguir siendo sensible con un sector tan duramente afectado por la crisis que Don Carlos padecemos. Marín, presidente de FECIR. Bueno, la situación es muy complicada. O sea, no es porque lo estemos diciendo, no es porque lo estemos denunciando, es que yo todos los días recibo llamadas de amigos, de compañeros, de empresarios, de autónomos, que te preguntan cómo pueden seguir, cómo pueden hablar con los bancos porque tienen que pagar los ICO en el mes de marzo, tienen que empezar a pagarlos, que están cerrados, que no pueden trabajar. Ayer me decía un hostelero, no me dejan trabajar y yo quiero pagar mis préstamos y no me dejan trabajar y yo cuando esto abra voy a tener que cerrar. La situación es terminal. Es cierto que tenemos que respetar, por supuesto, y tenemos que tener la prioridad que es salvar vidas y la prioridad es la sanitaria. Pero también tenemos que ver las posibilidades de que no se cargue todo sobre un sector productivo, que es el sector de los servicios, que para nosotros es nuestra primera industria. Nuestra gente lo está pasando mal, hoy se están manifestando los hosteleros en muchos sitios de Castilla-La Mancha, tenemos que ser responsables. Yo sí pido una cosa desde FECIR, y es que, por favor, nuestros empresarios, nuestros autónomos, nuestros hosteleros, que no hagan caso a los cantos de sirena, que no hagan caso a los nuevos populistas que surgen en el tema empresarial diciendo que les van a salvar la situación. Ni conocen sus problemas,
buenas, ni han estado a su lado en los tiempos malos, van a estar ahora, porque está muy bien hacer un grupo de WhatsApp y juntar a 500 y decir que se representa a 500 cuando no hay una cuota, no hay un trabajo, no hay un sacrificio. Por favor, vamos a unirnos, vamos a tener esa unión que hemos tenido siempre. No somos perfectos y si alguien ha cometido un error, que nos lo diga y lo solucionaremos esos errores. Pero también es cierto que yo quiero distinguir dos formas de actuar. Hay una forma de actuar que es con más o con menos acierto, con más o con menos dinero. Para nosotros siempre es poco. Se den ayudas directas a los empresarios y a los autónomos, como se está haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, como se está haciendo desde los ayuntamientos, con ese acuerdo al que llegamos a través de la Diputación Provincial, Cámara de Comercio y FECIR, con todos los ayuntamientos importantes, unos más que otros y otros más rápido que otros. Y no depende del color político, depende de la voluntad en muchas ocasiones. Necesitamos ayudas y las necesitamos ya, pero hay dos actitudes contra la crisis. La primera, dar ayudas directas y ayudar a los que de verdad lo necesitan, que son los autónomos y los empresarios. Y la segunda es hacer brindis al sol y decir que vamos a subir el salario mínimo interprofesional y que vamos a derogar la reforma laboral. Por favor, hay que centrarse en las necesidades de nuestras empresas. Nos viene una crisis fortísima. Hay que estar al lado de ellas porque si no vamos a generar desempleo y pérdida de puestos de trabajo. Doña Rosa Porras. Pues mis queridos compañeros os han referido fundamentalmente al Gobierno de Castilla-La Mancha y voy a estar de acuerdo con vosotros porque sé que el presidente Page está muy comprometido con la pequeña y mediana empresa. Pero por encima del presidente Page tenemos al presidente del Gobierno, con el que no estoy de acuerdo en absoluto. Tiene un plan para ayudar y ha expuesto un plan de 4.200 millones para ayudar al arrendamiento, a la financiación, a temas tributarios, seguridad social, pero ese plan de 4.200 millones es el que tenía en diciembre y que todavía no ha puesto en práctica y que está a la deriva. Si hablamos de ayudas directas, en Europa se han dado del orden de 40.000 millones. El que más ha dado ha sido Dinamarca y después Holanda, que ha dado 15.000 millones solamente para temas de aceite y cerveceros, y el que menos ha dado ha sido Rumanía con 2.000 millones. Es decir, en términos frívolos y futbolísticos, Rumanía 2.000, España 0, porque todavía no las ha empezado a dar y están a la deriva. Es verdad que hay una situación tremendamente comprometida, pero este país tiene una gran herida en la línea de flotación y se necesita un patrón que coja las riendas. Y si hablamos de los ERTE, eso lo dejo para la segunda vuelta, como me diga Julián. Sí, lo dejamos para después porque yo quiero leer un WhatsApp que nos acaban de enviar de David que dice: hay que decir que en enero hemos pagado el autónomo religiosamente a pesar de estar cerrados desde el día 5 y todavía desde entonces 0 euros y todos los gastos. Hoy los que hablan cada cual hace su papel pero no conocen el terreno. Don Mariano Rodríguez. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con todos los compañeros del tertulio, pero tampoco hay que ser tan negativos en una situación tan difícil como la que tiene ahora mismo España y la que nos espera todavía. No podemos olvidar que a nivel nacional el Gobierno de España, según la ministra Calviño, lo que va de gasto, ya ha puesto a disposición de los empresarios y las pequeñas empresas 40.800 millones de euros que están puestos ahí, de ayudas. No sé cómo habrán llegado y cómo se habrán canalizado. Las líneas están puestas en el Boletín Oficial del Estado. Luego, a raíz... Sí, 40.800 millones de euros que está reflejado en el Boletín Oficial del Estado. Y luego, a raíz de lo que más cerca nos viene a nosotros, como es la comunidad autónoma, lo ha dicho ya mi compañero, el delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Paco, que efectivamente el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo sobrehumano. 60 millones en el primer plazo del verano pasado hasta acá termina el año y un segundo plazo ahora de 80 millones con líneas de crédito directas para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, podemos estar de acuerdo quien sea negativo de que no hay ayuda directa y podemos estar de acuerdo los que sí avalamos porque conocemos el tema y de este Gobierno de García Page en que las ayudas a los autónomos y pequeñas empresas seguirán en una situación difícil como la que tenemos, pero seguirán. Vamos de nuevo con Paula Fernández y aprovecho para leer otro WhatsApp que dice: hay comparaciones que son odiosas, pero ahí tengan ustedes en cuenta que Alemania lo está haciendo mejor que España. Paula Fernández.
Bueno, puedo compartir que Alemania tenga unos presupuestos más altos y lo esté haciendo mejor que España. Yo quiero retomar lo que decía Mariano de los 40.800 millones. Y es verdad que entendemos solo por ayudas directas el cheque directo que recibe el empresario, pero las ayudas a los ERTES, las ayudas al cese de actividad para los autónomos, que llega hasta el 50% de exoneración de los gastos de la seguridad social, ayudas de otro tipo, como pueden ser los avales ICO. ¿No son suficientes? Es probable, pero son ayudas directas. Y yo quiero reafirmarme en que estamos en una comunidad autónoma donde el presidente, lo han dicho todos los compañeros, está haciendo un gran esfuerzo. Todas las comunidades autónomas recibieron unas transferencias económicas de 16.000 millones repartidos para sanidad, educación, para pérdidas de alguna manera de empleo que podrían haber utilizado para también ayudar. Y me vais a permitir, aunque no estamos aquí para una carrera entre autónomas, pero mientras que Castilla-La Mancha ha dedicado 148, Castilla-La Mancha ha dedicado más dinero que el resto de comunidades autónomas, proporcionalmente al número de autónomos, pero también en valores absolutos. Yo estoy mirando, por ejemplo, una comunidad como la Comunidad de Madrid, que ha dedicado 91 millones de euros para ayudar a los autónomos y tiene 3 veces más personas autónomas que Castilla-La Mancha. Bueno, pues con eso yo creo que debemos quedarnos. ¿Debemos exigirle al Gobierno central? Sí. ¿Debemos pedir que sean más ágiles las ayudas? Sí. Pero yo me quedo con la última noticia, y es que se van a convertir en ayudas directas muchas de esas ayudas que eran reembolsables, que el Gobierno va a poner en marcha un plan para que todas esas ayudas que de alguna manera eran en préstamos, en avales, puedan convertirse en ayudas directas. ¿Otros gobiernos lo han hecho antes? Es probable. Paula, pero vamos las con cosas Manuel. llegan cuando llegan y la situación económica que estamos viviendo es muy dura y bueno, de alguna manera tenemos que salir. Y me gustaría decir desde aquí que mi apoyo total a los hosteleros, que no son responsables de la crisis, pero todos sabemos que la única medida eficaz que ha habido para reducir los contagios ha sido disminuir el contacto social. Y desgraciadamente, con la hostelería abierta, el contacto social es más amplio. Los hosteleros no tienen la culpa de nada. Con Manuel Tabas. Pero luego continúas, Paula. Es por hacerlo más dinámico, las intervenciones un poquito más cortas, por favor. Que no Don vamos Manuel a Tabas. discutir que efectivamente se estén haciendo cosas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Incluso los ayuntamientos están quitando las tasas de las terrazas durante 2021. Pero además habrá que quitarlos durante 2022, 23, 24 o 25. Las tasas de basura igual. E incluso el IBI que pagan de los empresarios. Pero no olvidemos que las pymes y los autónomos, desgraciadamente, son los que están pagando esta crisis, por desgracia. Y te voy a poner un ejemplo. El Gobierno sale diciendo: apelamos a la cadena de solidaridad entre propietarios e inquilinos para la ayuda a los alquileres. Muy bien, pero tú no puedes fiarlo a que un propietario te diga: no te voy a cobrar por el alquiler de un local, porque habrá quienes lo entiendan y no lo hagan y quienes no lo entiendan. Ha dicho Paula, nuestra querida compañera y para mí amiga, de que efectivamente existen créditos ICO, pero los créditos ICO se los han dejado en manos de los bancos, donde hacen un estudio de riesgo y ya veremos si te toca dártelo o no te toca dártelo. Y después si eres cliente o si no eres cliente. Y si eres cliente, si eres buen cliente. Con seguridad que no te lo darán. Espérate, solamente ponerte un ejemplo. Un pequeño autónomo propietario, como es nuestro amigo David, primero tiene que estar dado de alta en la seguridad como autónomo durante un mes. Tiene que estar al corriente del pago de la seguridad social. Si tiene esos dos requisitos, cobrará 420 euros si es soltero. Y si es familia numerosa, 660 euros. Pero si nuestro amigo David encima se quiere sacar unas perrillas haciendo un trabajo extra, eso no le va a entrar, a no ser que sea unas cuantas veces menos del salario mínimo interprofesional. Esos son los pequeños escollos que se ponen para los pequeños empresarios y autónomos. A ver, recibimos de nuevo a José Luis Perea, secretario general de ATA. Adelante, José Luis. Gracias. Es que como no estoy en directo, pues me cuesta trabajo poder intervenir, pero bueno, yo levantaré la mano aunque sea virtualmente. Vamos a ver, en primer lugar, yo no me quiero poner en el pellejo de ningún político. Para gestionar esta situación es complicado, lo tenemos todos claro, es una situación difícil. En segundo lugar,
El esfuerzo que yo no hablaría de ayudas, hablo de indemnizaciones. ¿Por qué hablo de indemnizaciones? Porque al final nosotros, en el sector que sea, el comercio, la hostelería, etcétera, etcétera, no hemos decidido cerrar nuestro negocio, se nos ha impuesto cerrar nuestro negocio. Por tanto, no estaríamos hablando de ayudas, sino de indemnizaciones, y es muy importante el concepto. En tercer lugar, evidentemente, parece ser que las administraciones, las distintas administraciones han hecho todo el esfuerzo o pueden hacer. Pero claro, si comparamos, como ha dicho un oyente, y yo los datos que he dado al inicio, si comparamos las ayudas que un autónomo ha recibido en Alemania, no tiene nada que ver, es un tercio lo que se ha recibido en nuestro país, en torno a 3.000 euros como mucho, frente a 9.000 euros. Si dividimos esos 60 millones 60 millones que ha puesto el gobierno de García Page en ayuda directa para los autónomos y microempresas, por los autónomos que tenemos en Castilla-La Mancha, no llegamos a 400 euros. Con eso no nos solucionan, no solucionamos nuestra papeleta. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que la administración, y eso es un tema que también se puede debatir, creo que está sobrecargada de muchísimas otras cosas y, por tanto, en este momento especial, excepcional y difícil, no puede aportar más de lo que puede aportar. Frente a Alemania, que tiene aproximadamente unos 40.000 políticos, en España tenemos casi esa cifra multiplicada por 10. Evidentemente, lógicamente, como digo, por tanto, las administraciones están haciendo el esfuerzo que pueden, pero es un esfuerzo completamente insuficiente. Adelante, Francisco Pérez. Bueno, yo creo que si no puedo rebatir la mayoría de las cosas, o casi ninguna de las que se han dicho aquí, y yo estoy de acuerdo, y lo he dicho al principio, en que todas las ayudas, seguro que todos estamos de acuerdo en que no son suficientes, que habría que hacer mucho más, pero también hay que relativizar el tema. Yo creo que, y es el ámbito que a mí me corresponde, Castilla-La Mancha, en este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha es el gobierno con diferencia que más ayudas ha puesto de toda España, y son 17 comunidades autónomas, y eso yo creo que hay que ponerlo en valor. Sí. Que evidentemente a todo el mundo no le va a llegar la ayuda o no le va a llegar en cantidad suficiente, seguro. Discrepo en este caso con el secretario de ATA. Esos 60 millones van a dar de sí para que todos aquellos, y el presidente lo ha dicho claro, que dinero por dinero no va a ser, eso está claro. Entonces, esos 60 millones van a dar lugar a que los autónomos que estén afectados por la crisis, porque hay autónomos que no se han visto tan afectados como otros, pero los que se han visto gravemente afectados van a recibir esos 2.100 euros a los que me he referido antes, o los que tienen trabajadores esas ayudas de 4 a 10.000 euros. En cualquier caso, y permíteme, Julián, que lance desde aquí también un mensaje en el sentido de que esta segunda línea a la que me he referido de 60 millones, que ahora está abierta y cuyo plazo de petición acaba el 1 de marzo, llamo a todos los autónomos y pequeños empresarios que acudan. Hasta este momento tenemos ya comprometidos de esos 60, 18 millones. Más de 5.000 autónomos y pymes han solicitado ya. En la primera tanda del año pasado fueron 42.000 los que se beneficiaron de esa ayuda. Quiero decir que el plazo está abierto hasta el 1 de marzo, que nadie se duerma y que lo pide. Francisco, me dice en WhatsApp que hay gente que no puede hacer eso que tú estás diciendo porque luego está la letra pequeña. Es decir, por ejemplo, se necesita tener pérdidas del 40%, hay gente que con un 38% ya no tiene opción a ello. Evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que eso ya es hacer un poco, y permíteme la expresión, un poco de demagogia, porque evidentemente siempre va a haber un caso particular en el que, bueno, pues la letra pequeña, como tú dices, le haga daño. Pero yo creo que este decreto de ayudas no tiene letra pequeña, honradamente. La letra pequeña es simplemente que se trata de beneficiar y ayudar, en la medida de lo posible, a aquel colectivo, insisto, a aquellos autónomos, a aquellos pequeños y medianos empresarios que realmente se hayan visto afectados por esta crisis económica. Pues vamos a dar después la palabra a don Carlos Marín, después de, como dicen en las grandes televisiones, después de la publicidad. Ahora nos vamos con la conexión nacional e internacional de Onda Cero. Volvemos después de la publicidad. Antes, si ustedes me permiten, y van a pasar un poquito de envidia, ¿no? Porque tenemos aquí un queso rocinante que es exquisito. Así que les invitamos, si ustedes quieren, y si no, vamos a saborearlo en su nombre, queso rocinante. Volvemos inmediatamente después, a la 1:10 aproximadamente. Hasta luego. Conformo con verte allí.
Seguimos con todos ustedes, un inmenso placer. Gracias por aguantarnos, por estar ahí. Estamos en Onda Cero Puerto Llano, estamos en IMAX Televisión y estamos en las redes sociales que nos ven en todo el mundo. Nos habíamos quedado con el tema de las pymes y los autónomos, nos habíamos quedado con don Carlos Marín de la Rubia, que es el presidente de FECIR, y tienes la palabra, Carlos. Muchas gracias. Hay una cosa que yo quiero dejar clara cuando se habla de ayudas directas. Los préstamos ICO no son ayudas directas. No son ayudas directas, entre otras cosas, porque los empresarios y los autónomos tenemos la mala costumbre de devolver los préstamos. El 99% de nuestra gente devuelve los préstamos y un préstamo nunca es una ayuda directa. Los préstamos ICO vence su carencia en el mes de marzo. Y en el mes de marzo hay dos espadas de Damocles, una ya la hemos alargado, yo siempre digo que hemos alargado la milla verde, que es la de los ERTE. Los ERTE, esta ministra de Trabajo debería aprender que hay que alargarlos hasta que empiece la recuperación económica. Se lo ha pedido los sindicatos, se lo ha pedido la patronal. Creo que hay que hacerlo así para evitar esa ansiedad y esa incertidumbre que hay entre empresarios y trabajadores. Pero los préstamos ICO vence su carencia en el mes de marzo y hay muchas empresas que no tienen dinero para empezar a pagar. Y no tienen dinero para empezar a pagar porque no han podido generar ingresos. Entonces necesitamos urgentemente que se solucionen esas dos espadas de Damocles que tiene nuestro tejido empresarial y de autónomos en este país. Vamos a dar paso a don José Luis Perea, secretario general de ATA, porque además le lanzo una reflexión que nos mandan a través del WhatsApp, concretamente a Rafael, y dice: sobre el tema de los autónomos mantengo un criterio muy crítico porque es un cajón desastre donde cabe todo el mundo y habría que empezar por cambiar la ley y que cada uno cotice por lo que gana. No puede ser que con el sistema de cuota utilicen lo mismo un pintor de brocha gorda que un dentista o un abogado, donde el dinero negro abunda y el fraude está asegurado. Hay que perseguir al autónomo defraudador y que cada uno cotice por lo que gana como trabajador con su nómina. Don José Luis Perea. Bueno, me lanzas un buen tema, la cotización por ingresos, ¿no? Vamos a ver, porque además yo creo que esto ha cundido entre muchísimos autónomos, yo creo que lo podían tener claro. Aquellos autónomos cuyos ingresos no llegaran al salario mínimo interprofesional, desde nuestra organización creemos que deberían pagar la mitad de la cuota. Pero es que esto ya lo podía haber aprobado el Gobierno y se podía haber hecho. Yo no creo que el Gobierno, la percepción que tiene el Gobierno o esta intención de que coticemos por los ingresos tenga que ver con estos que ingresan poco. Yo creo que tienen que ver más con los que ingresan más o con los que declaran más en el IRPF y luego eligen una base de cotización menor. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, quien se juega los cuartos, en todo caso, es el autónomo. Y el autónomo tiene que tener total libertad para elegir la base de cotización que quiera, porque, ojo, la seguridad social, como me gusta decir, ya lo decía Octavio Granado, no es una madre, la seguridad social te da exactamente lo que tú das, es decir, sobre la cotización que tú eliges, tienes tu prestación. Muchos autónomos han visto que evidentemente con esta ayuda, pues en unos casos el 70% o el 50%, la prestación era sobre esa base de cotización y se han sorprendido de tener, lógicamente, una base de cotización baja y, por tanto, una prestación baja. Nosotros siempre desde ATA hemos defendido pedagogía, es decir, ayudar al autónomo, concienciar al autónomo que siempre que pueda y su negocio se lo permita, elija una base de cotización superior. Por eso aprobamos una ley hace 2 años donde se podía subir y bajar la base de cotización y lo pueden hacer los autónomos 4 veces al año. Cuando tenemos mejor el negocio me subo la base de cotización, cuando lo tengo peor me la bajo. Por tanto, este es un tema que yo creo que va a dar recorrido y que va a tener recorrido. Pero, ojo, no creo que el Gobierno esté pensando en esos autónomos que tienen dificultades para llegar al salario mínimo interprofesional. Porque digo, esto lo podía haber hecho ya, es decir, reducirle la cuota y simplemente pues pagar la mitad de lo que está pagando. Yo creo que está pensando más en esos autónomos cuyos rendimientos netos son más altos, que los declaran en Hacienda, ojo, que los declaran en Hacienda y que no corresponden esos rendimientos que declaran en Hacienda con la base elegida por esos autónomos. Pero, oye, no podemos elegir la base que queramos nosotros que nos jugamos nuestro patrimonio, nuestro dinero, nuestro ahorro y nuestra casa. Porque al final, si la seguridad social me diera más de lo que yo le estoy entregando, pero es que nos da exactamente lo mismo. Vamos a recibir a Paula Fernández, que está un poquito calladita, y después Rosa Porras. A ver, Paula Fernández, adelante. Bueno, estoy calladita porque estoy escuchando atentamente y yo creo que estoy aprendiendo mucho. Siempre podemos aprender. Totalmente de acuerdo con lo que decía el presidente de FECIR, que los préstamos ICO no son ayudas directas. Los préstamos ICO hay que devolverlos. Lo que habrá que ver es
si son ventajosos, si no son ventajosos y cómo se devuelven. Y yo creo que lo que decía el presidente de ATA, de cotizar de alguna manera o pagar en función de los ingresos, yo creo que es un tema que está a debate, que se está debatiendo desde el Gobierno con las asociaciones de empresarios, y hay un tema que sí que pensar que el Gobierno ya tiene una idea preconcebida me parece un poquito arriesgado. Entonces, vamos a ver cómo vamos solucionando todas estas cosas. A mí la idea de la pedagogía que hablaba el presidente de ATA me parece muy interesante, que la gente sepa que en función de lo que paga después va a recibir, porque ahora está habiendo sorpresas. Cuando se van ayudas directas, cuando se hacen convocatorias, muchas de estas ayudas están en función de lo que previamente hemos declarado y hemos cotizado. Y yo quiero una vez más aprovechar, aunque ya tengo ahí a mi compañero, el delegado de Hacienda de la Junta, aprovechar para felicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha por el esfuerzo que está haciendo, porque ningún otro gobierno autonómico, y he estado mirando los datos de Madrid, Murcia, Galicia, que tienen más autónomos y que han dedicado muchísimo menos dinero para ayudar a los autónomos. Todo el dinero es insuficiente, todo el dinero se queda corto para las pérdidas que están teniendo estas personas, pero hay que entender que estas pérdidas no las provoca ningún gobierno, que los cierres empresariales no son capricho, yo creo que lo hemos dicho todos muy claro desde el principio, es muy duro tomar estas decisiones, pero ojo, levantar las restricciones y desescalar, la palabra que se ha puesto de moda, muy alegremente puede llevarnos a situaciones peores. Y yo no sé, no tengo ninguna varita mágica, no sé qué es mejor, mantener un poquito más la presión y llegar a una situación pandémica mucho mejor que estar abriendo y cerrando en función de que llegue una ola o llegue otra ola. La apertura y los cierres pueden ser más negativas para la economía que una cirugía drástica, aumentar un poco más, ver cómo llega la vacunación a mucha más gente y ver cómo podemos salir de esta situación. Yo escuchamos a Rosa Porras. Paula, digo que escuchamos a Rosa Porras y cuando queréis intervenir tanto tú como José Luis Perea, por favor levantar la mano y os damos paso. Rosa Porras. Pues yo voy a continuar en mi línea. No voy a hablar del Gobierno de Castilla-La Mancha y no voy a hablar en temas económicos porque estoy aquí con varias autoridades y no entro en eso. Pero voy a entrar en un lenguaje de la calle, en el que entiendan todos. Nos decía Julián, director del programa, nos hacía la pregunta y nos decía: las distintas administraciones intentan paliar las ayudas y no acaban de llegar porque hay problemas con la letra pequeña. ¿Y yo cómo debo entender lo de la letra pequeña? ¿En qué sentido? ¿En sentido doble o en un solo sentido? Quizá el problema ha estado en el Gobierno central, que la letra pequeña no la tiene clara con sus 777 asesores, o quizá la letra pequeña entorpece para dar el dinero a las autonomías. ¿Cómo lo debo entender? Lo que sí sé es que la letra pequeña no importa a las familias, a los que no comen, a los que tienen que cerrar los establecimientos, al pobre señor que se ha ahorcado en su establecimiento porque no podía pagar. Eso es lo que realmente me parece interesante. Y siguiendo con el tema de los ERES, como nos decía nuestro querido amigo Carlos Marín... ERTES. Es que lo tenía confuso, como habéis podido entender. Sí, pero hay una gran diferencia entre el ERE y el ERTE. Vamos al ERTE. ¿Qué es el ERTE? Debiera continuar hasta que hubiera estabilidad económica, porque yo digo que es el ERTE. No me digáis lo que significan las siglas, porque hasta ahí llego. Pero el ERTE es una figura, ni estás dentro ni estás fuera. Tienes un pie fuera, pero vas a tener los dos enseguida. Íbamos hasta junio, después hasta diciembre, ahora hasta mayo. Uno no sabe si va a pasar al ERE, del ERE al paro. ¿Qué es el ERTE? No estimula, no da seguridad,
no da trabajo y estás con un pie en la calle. Bueno, me dicen que lo lógico sería que el Gobierno parece ser que está estudiando a nivel nacional también unas quitas sobre los préstamos ICO. Pero hablamos en futuro siempre. Bien, pero mejor eso que nada, doña claro, Rosa. Es que estamos desde marzo, estamos en el futuro, pero el presente nos está pasando ya. Mariano. Pero es que decimos siempre lo mismo. Antes el presidente de ATA ha dicho que no nos podemos comparar con Alemania, pero es que España ha pensado de que el Gobierno no hubiera asumido el coste de los ERTES. Yo hago esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Gobierno no hubiera asumido el coste de los ERTES, que sigue manteniendo? ¿Qué hubiera pasado? Yo me hago esa pregunta. La catástrofe sería mayor. Efectivamente. Ahora, la situación que está marcando ahora mismo España, pues todo el mundo lo sabe bien claro, no ha dicho Carlos, hay gente que no puede asumir los costes y que está renunciando a los ERTE e incluso está devolviendo la cantidad que ha recibido de los ERTE para poder regular su empresa y no llegar a la ruina como puede llegar alguna empresa ahora mismo. José Luis Perea de ATA quiere hablarnos. Adelante, José Luis. Espera, que no tenemos sonido, lo van a remediar inmediatamente estos técnicos maravillosos de esta casa. Y estaba mutado. Adelante. Ya. Decía que, bueno, contesto también en mi última intervención porque me tengo que marchar. Vamos a ver, estoy de acuerdo que hubiera sido una catástrofe si el Gobierno no hubiese asumido los ERTE, pero sigo insistiendo, ni ERTES, ni ICO, ni ayudas a autónomos son suficientes. Y nosotros hemos tenido que cerrar por una decisión administrativa. Es decir, en este caso ha sido el Gobierno de Emiliano García Paje, porque el Gobierno central derivó esa competencia, el que ha tenido que cerrar nuestras actividades o delimitar un horario comercial determinado que nos perjudica. Por tanto, tendríamos que hablar de indemnizaciones. Y vuelvo a insistir, son insuficientes. Las ayudas estatales están hasta el 31 de mayo. No sabemos qué ocurrirá. En Alemania, ya el año pasado, se prorrogó ERTE y ayuda hasta el 31 de diciembre del año 2021. Esa es la diferencia de cómo se gobierna en unos países y cómo se gobierna en otros. ¿Hay letra pequeña? Por supuesto que hay letra pequeña. Por ejemplo, la ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 2.100 euros, te obligan a estar de alta 12 meses. Con lo cual estamos cobrando algo más de 200 euros al mes, porque si me obligan a estar de alta durante 12 meses, yo tengo que seguir pagando, tengo que seguir manteniendo el negocio, etcétera, etcétera. Por tanto, con independencia de que yo entiendo de buena fe que todos los esfuerzos, los distintos gobiernos lo están haciendo, pero vuelvo a decir, son insuficientes, van a corto plazo, están todos en el cortoplacismo, estoy de acuerdo con la anterior contertulia, no podemos ir, imaginemos como, sigamos el ejemplo de Alemania, hace ya 5 meses decretó ayuda hasta el 31 de diciembre del año 2021, prórroga de ERTE y prórroga de ayuda, y la cuantía también la he dicho yo. Frente a esos 14 euros que recibimos en ayuda aquí en España, pues un autónomo alemán pues tiene 75, 74 euros. En definitiva, yo creo que, por terminar y hacer un resumen, insuficiente ayuda, necesitamos más ayuda directa, más ayudas que nos ayuden a pagar el alquiler, la luz, el teléfono, todo este tipo de costes que son necesarios si no queremos ver desaparecer el tejido empresarial y, en nuestro caso, en nuestra región, un tejido empresarial fundamentalmente de pequeñas microempresas y trabajadores autónomos. Pues José Luis Perea, muchísimas gracias, el placer ha sido nuestro y aquí tienes tu casa. Gracias, José Luis. Don Francisco. Yo comparto que no son suficientes y creo que desde el primer momento todos los contertulios en este caso hemos estado de acuerdo en eso. Nada será suficiente. Pero yo reitero que creo que no todas las administraciones hemos jugado el mismo partido. Estamos jugando el mismo partido, pero con distintas reglas. Y creo que, insisto, el ámbito que me compete, en Castilla-La Mancha, se ha hecho un esfuerzo de verdad tremendo. O sea, cuando hablamos de 150 millones de euros, estamos hablando de 25.000 millones de las antiguas pesetas, porque hay gente que todavía pensamos en pesetas, ¿no? Y bueno, esa es una cantidad para el presupuesto que vemos importante. Repito, la comunidad que más ha puesto. Incidiendo en el tema de los autónomos y de los ERTES, yo puedo compartir que los ERTES, como cualquier otra prestación, se podría haber regulado mejor. Se podría haber regulado mejor en el tiempo, en la duración, en las condiciones. Pero vamos a darle la vuelta. ¿Qué hubiera pasado con esos miles, millones
de familias que directamente se hubieran quedado sin nada, se hubieran quedado despedidos en la calle, esas empresas se hubieran quedado desmanteladas por completo. Entonces, bueno, llamemos que el ERTE es un mal menor, pero en este caso necesario. Con lo cual, con todo lo mejorable que sea, que puedo compartirlo, creo que cuestionar la necesidad, conveniencia del establecimiento del ERTE, una medida novedosa, una medida que no conocíamos, creo que ha venido a ayudar significativamente, repito, a millones de personas. Con toda la indecisión, indefinición, todos los defectos que pueda tener pues cierra este primer punto, don Carlos Marín. Yo normalmente estoy de acuerdo al 100% en todo lo que dice mi amigo, pero hoy tengo que puntualizar una cosa. Los ERTE vienen de la reforma laboral. Los ERTE no son un invento de ahora, los ERTE se establecieron en la reforma laboral y son un instrumento, creo que estamos todos de acuerdo, validísimo, pero que, como muy bien ha lanzado Rosa, que lo ha lanzado con intención, los ERTE se pueden convertir en EREs y no están tan lejos. No están tan lejos. El ERTE va a desembocar en ERE cuando la empresa no pueda seguir adelante. Y eso es un drama para la empresa y para el trabajador. El trabajador va a ir al paro y la empresa va a ir a la ruina directamente, y el empresario igual. Entonces, es un grave problema. Yo hay una cosa que quería dejar claro sobre lo que se ha dicho de los autónomos, que tienen que cotizar más. Eso, en FECIRT, el 80% de nuestra gente es autónomo. Yo soy presidente regional de transporte. El 80% de nuestra gente son autónomos. No le digas al transportista que va en su camión pensando cómo va a pagar la letra mañana del camión que tiene que cotizar más. Va a cotizar lo mínimo que pueda porque tiene que sobrevivir. Claro. Y luego va a cobrar una pensión de 800 euros. En el mejor de los casos. Entonces, vamos a ponernos, yo soy autónomo, yo pago mi cupón y yo lo que pretendo es que mi empresa siga adelante y que sobreviva, y yo no pienso en el mañana. El autónomo, no nos podemos poner enfermos, tenemos que seguir trabajando. El índice de COVID en los autónomos ya hemos visto que es el mínimo porque tienen que seguir trabajando, sea como sea, aunque sea desde su casa, pero de verdad, sí hay que concienciarles que tienen que pagar más, pero que tengamos claro que tienen que pagar primero la letra y luego tiene que comer su familia. Ese es el problema de los autónomos a la hora de la cotización. Pues hasta aquí, señoras y señores, el primero de nuestros temas, así que para no perder mucho tiempo, ni tan siquiera vamos a hacer un paréntesis y vamos a proponer el segundo de los temas. El segundo de los temas tiene este enunciado: ley trans. Hay personas cisgénero y personas transgénero. Para que ustedes lo sepan, las personas cisgénero se identifican con el género que tienen, y las transgéneros no se identifican. Esta ley intenta que la transexualidad deje de ser considerada como una enfermedad. Sin embargo, la sociedad cuestiona que, por ejemplo, según dice la ley, a partir de los 16 años pueda uno cambiar su nombre o su identidad en el registro con 16 años, o eludir condenas por la violencia de género, o entrar en las cárceles femeninas, menuda catástrofe sería, o en el deporte, que pudieran conseguir logros deportivos. Yo quiero que ustedes nos hablen, y los tertulianos se lo voy a preguntar, empezando por doña Paula Fernández, que está allá de forma telemática, cuáles son los pros y los contras. Y posteriormente voy a dar paso a nuestro invitado, que es don Alejandro Alder, psicólogo y portavoz de la asociación Bolo Bolo Castilla-La Mancha. Vamos con Paula y después con Alejandro Alder. Voy a intentar ser muy concreta, precisamente porque nos queda poco tiempo. ¿Es necesaria una ley? ¿Es necesario proteger a estas personas? ¿Es necesario dejar de considerar la transexualidad como una enfermedad, como una patología? Eso es imprescindible en cualquier sociedad moderna. Hay resoluciones de la ONU, hay resoluciones del Consejo de Europa. Es necesario cambiar la ley del 2007. Ahora, problemas que le vemos a algunas personas a este proyecto de ley. Yo le veo dos problemas, dos cuestiones. Una es de tipo legal y la segunda yo creo que es un concepto feminista, de las mujeres feministas. La de tipo legal es si la autodeterminación de género sentido se puede considerar jurídicamente una práctica pertinente. Hay que hacerlo muy bien hecho para que no tengamos después problemas jurídicos y legales. Para hacer un cambio de sexo jurídico y administrativo, ¿debe bastar con que un hombre, mujer, exprese en un momento determinado que se siente de un sexo diferente al suyo biológico? ¿Estamos haciendo una diferencia bien hecha entre sexo y género? Porque el sexo es algo
que nos viene dado por un cromosoma, es decir, es algo biológico. El género es una construcción social. Y después entramos en la segunda parte. Y para entrar en esa segunda parte, como yo decía hace un momentito, es que hay que hacer una clara distinción entre género y sexo. Los movimientos feministas llevan mucho tiempo precisamente peleando para conseguir que haya reconocimientos, para que haya discriminaciones positivas, para que no se juzgue a las mujeres en función de un concepto de género patriarcal y que nos viene desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay que atar muy bien atado este tema. Yo creo que hay que, de alguna manera, estudiarlo bien para no entrar en colisión entre unos derechos y otros derechos, partiendo de la base que efectivamente hay que sacar el concepto de transexualidad de enfermedad, hay que quitar los informes médicos, hay que quitar la hormonación, hay que quitar una serie de cosas que tiene la ley del 2007, pero simplemente con la voluntad expresada en un papel, en un juzgado, creo que puede generar problemas. Y sobre todo hay otra cosa, podemos cambiar de idea después, podemos dar la vuelta al tema. Yo creo que hay que reflexionar más, hay que debatir más con todas las asociaciones en toda la sociedad para que la ley que salga sea una ley sostenible y una ley que prima la identidad de género, como es este borrador de ley, no hace sino apuntalar un sistema de desigualdades y de alguna manera aumentar la confusión. Doña no Paula, se trata de enfrentar a unos colectivos con otros. Vamos a dar paso a don Alejandro Alder, psicólogo, portavoz de la Asociación Bolo Bolo de Castilla-La Mancha. Alejandro, buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme, por invitarnos para poder nosotros dar nuestra opinión sobre esta realidad. Quiero empezar diciendo que el proceso de una persona transexual es un proceso que lleva muchísimo tiempo de identificación. Es un proceso que lleva muchísimos cambios para que estas personas puedan dar este paso. Por otra parte, la transexualidad ha existido toda la vida. Otra cosa es que se haya invisibilizado. Y dentro de nuestro colectivo LGTBI, desafortunadamente, son las personas transexuales las que siguen siendo más perjudicadas y desafortunadamente, sobre todo las mujeres transexuales, por precisamente el patriarcado y el machismo, siguen siendo las más vulneradas. Más vulneradas, por ejemplo, en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque muchísimas de ellas, aunque estén preparadas, no pueden acceder a ciertos puestos porque se les discrimina por transfobia. Y muchísimas de ellas les toca elegir para poder comer, prostituirse. Y creo que esto es algo que ninguna persona queremos, de que nadie se vea forzado a prostituirse para poder vivir. Por supuesto que los colectivos queremos que esta ley, que los derechos de las personas transexuales estén cabalmente protegidos a nivel legal. Precisamente a nivel registral las cosas se tienen que hacer muy bien para que no haya huecos jurídicos. Este borrador ha estado consensuado con todos los colectivos LGTBI del Estado español, con las personas transexuales, con personas transexuales de diferentes ámbitos, entre esos la única catedrática transexual, mujer transexual de la Universidad de Valladolid. Puedo citar ella, o como puedo citar incluso a Carla Antonelli, diputada por el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, y otras muchísimas más, ¿no? Organizaciones como la FELGTB, que mi organización hace parte de esta entidad, que fue presidida en su momento por Pedro Cerolo. Y matizo a Pedro Cerolo, ¿por qué? Porque Pedro Cerolo, si algo nos enseñó, es que la sociedad va cambiando a través de una receta, que es educación, educación y educación. Y sí que es verdad que falta todavía visibilidad y educación sobre este tema. En el 2005, cuando las personas gays, lesbianas y bisexuales pudimos acceder a nuestra dignidad con el derecho del matrimonio,
se decían muchas cosas por parte de sectores más conservadores. Incluso se llegó a decir que nos íbamos a casar con nuestras mascotas, con nuestros gatos, con nuestros perros. Esto se dijo. Ahora se está diciendo que las personas pueden cambiar de la noche a la mañana de una manera u otra su identidad. Matizo esto, ¿por qué? Porque si en el 2005 se dijeron muchas cosas, ahora se están diciendo otras. En el 2005, en el 2006, no pasó nada de las catástrofes que en teoría nos decían los sectores más conservadores que iba a ocurrir. Ahora tampoco. Ahora bien, sí que estoy de acuerdo. Alejandro, permíteme que te interrumpa, ¿no? Para hacerlo un poco más ágil, ¿no? Yo te voy a leer un WhatsApp de una persona que acaba de enviarlo, de Rafael, que dice: sobre la ley trans debe quedar claro el derecho de cada persona a elegir el sexo según se considere como persona y que los controles sean solo médicos sin intromisión de otros intereses o creencias excluyentes. Vamos a ver, estamos hablando de que cuando hablamos de derechos de personas transexuales, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de un derecho fundamental que es la expresión del ser. Lo que no puede ser es que se patologice la expresión del ser en razón de lo que pueda decir un psiquiatra o un psicólogo. Las personas transexuales tienen todo el derecho de poder expresar su realidad. Y algo que quiero decir es que el movimiento LGTBI, que tiene también indirectamente que ver con esto y con lo que decía la exconsejera, el movimiento LGTBI también es parte del movimiento feminista. Nosotras y nosotros somos hijos del movimiento feminista. Y también es una realidad que el movimiento feminista, hay varios sectores del feminismo que están a favor de esta ley y que están a favor de precisamente reconocer estos derechos transexuales. Yo creo que lo que tenemos que hacer la sociedad civil en general es evidentemente seguir creando diálogo y seguir creando puentes. Yo invito a que hagamos un ejercicio de empatía hacia estas personas, de empatía hacia las mujeres transexuales. Y por supuesto... Alejandro, como se trata de empatía, permíteme que también oigamos la opinión del resto de los tertulianos y cuando quieras intervenir levantas la mano y te damos paso, ¿vale? Don Mariano Rodríguez. En este caso, saludar al compañero desde aquí. Creo que el borrador de la futura ley necesitará un largo recorrido de debate y consenso antes de ser aprobada, porque dos son las claves de la futura norma que suscita cierta polémica: la despatologización de las personas trans y que los menores de edad puedan cambiar de sexo en el registro. Todas las personas trans defienden que estas cuestiones son derechos humanos. Por una parte, dentro del feminismo, considera que la futura ley supone un retroceso en la lucha por la igualdad y puede perjudicar a los menores. El Ministerio de Igualdad abrió una consulta pública para recibir la opinión, como ha dicho él, de la ciudadanía antes de ser elaborado. Hay unas claves que han avanzado la ministra Irene Montero y que se basan en la proposición de ley que presentó Podemos en el año 2018. Yo me pregunto y le hago la pregunta a él y a los tertulianos: ¿cómo quedará la ley cuando se apruebe el borrador que tenemos pendiente? Doña Rosa Porras. Espero que nos apruebe. Bueno, o primero Rosa Porras y después contesta, si te parece, Alejandro. ¿Vale? Perfecto. Me preguntas, o nos preguntamos todos, los pros y los contras. Pros. Yo soy una persona liberal y no soy ajena al sufrimiento de este colectivo, como tantos millones de españoles. Este colectivo representa el 0,01 de los 47 millones de españoles, es decir, 50.000 personas. Estas 50.000 personas, aun cuando solamente fuese una, tiene todo el derecho a tener cobertura y apoyo en el sexo reclamado. Pros. Contras, todas. El tener cobertura y derecho a identificarse con otro sexo no implica que haya una ley que haga saltar el orden jurídico, el orden moral, el orden laboral, el orden social y todo lo habido y por haber. Es una especie de cuasi experimento con criaturas de 16 años que no han crecido ni de cuerpo ni de mente lo suficiente y que además con la educación sexual, en la que no estoy en contra,
puede tener algún tipo o de incitación o de emulación con otros, etcétera. Te voy a poner un ejemplo muy simple, tremendamente simple, que parece frívolo, porque nuestros oyentes y telespectadores son de diferentes culturas, formación, etcétera. Un ejemplo muy simple. Con la ley en que con 16 años yo puedo cambiar de sexo, supongamos que yo tengo un hijo que se llama Martín. Un día viene a comer mi hijo Martín, de 16 años, y me dice: por cierto, mamá, desde hoy no soy Martín, soy Martina. Suena ridículo. Este es el resumen de la ley. La ministra está teniendo una ideología un tanto estudiantil. A mí me gustaría hacer un sobre... enseguida te damos paso, Alejandro, no te preocupes, 2 minutos. Una ideología casi estudiantil, es la que está en contra de todo lo establecido y quiere crear un orden nuevo. Es seguidora, y por eso todas las feministas y mujeres están en contra de ella, es seguidora de las teorías Kerr. Ella dice: ¿dónde o es cierto que hay dos seres biológicamente distintos y complementarios? ¿Dónde? No se lo cree, e incluso niega la categoría biológica de hombres y mujeres. Y llega a decir, postula el género como una necesidad interior. Eso está en contra de todo tipo de feminismo, porque ¿qué es lo que ocurre? Si se niega el sexo como categoría o realidad biológica, estamos negando la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, que son dos categorías. Ya veo que me corta, pues luego continúo. Luego después, ten un poquito minuto, Rosa. Alejandro, sí, adelante. A ver, yo quiero matizar. A mí sí que me parece frívolo decir esto de que hoy día soy Martín y mañana Laura. No. Es que el proceso, por eso matizo las palabras de Pedro Cerolo en su momento. Se necesita educación, educación y educación para entender esto. Es que esto no es un proceso de que hoy me siento Alejandro y mañana me siento Marta. No. Las personas transexuales tienen un proceso de años de poder vivir esto. Es más, la misma situación de los niños transexuales desde pequeños empiezan a dar estas manifestaciones. Por otra parte, una de las reclamaciones de las asociaciones de padres y madres transexuales es precisamente permitirles a estos adolescentes poder hacer este cambio de 16 años a los 18. ¿Por qué? Porque en ese momento se empiezan a generar lo que son las características sexuales secundarias. Y esto va a ser fundamental para poder la realización del ser más adelante. Y porque esto, precisamente por la transfobia social, afecta la salud mental de las personas. Yo quiero recordar que las personas transexuales tienen un índice de suicidio y autolítico altísimo. Y por otra parte, por favor, hablemos de feminismos. El feminismo, todo en 100% no está en contra de esto. Hay muchas partes del feminismo y muchas voces del feminismo que están a favor de reconocer los derechos de las personas transexuales. Y entre esos cito a Beatriz Jimeno, la directora del Instituto de la Mujer, expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Y así puedo citar muchas más, catedráticas, profesoras como Gracia Trujillo, que fue profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Alejandro, escuchamos también a don Carlos Marín, presidente de FECIR. Bueno, a ver, aquí un tema... Ya sé que es un tema que no es de empresarial, pero no bueno, obstante, aprovechando que estás aquí, después íbamos a darte también... Yo tengo la suerte, Rosa. yo me llamo Carlos Ramón Marín de la Rubia y tengo la suerte de ser el primo hermano y un orgulloso primo hermano de Elena de la Rubia, presidenta de la LGTBI de Ciudad Real, a la que mando un beso. Te quiero muchísimo, Elenita. Educación y educación y educación, has dicho. Yo iría más allá. Respeto, respeto y respeto y respeto. Y si no lo entiendes, totalmente respeta. De acuerdo. Y si no lo entiendes, respeta. Y yo te digo una cosa, yo soy un ferviente católico y mi frase favorita de la Biblia es: no juzgues y no serás juzgado, y con la dureza con la que tú juzgues a los demás se te juzgará a ti. Creo que hay que respetar las decisiones personales de las personas, creo que hay que respetar los sentimientos de las personas. Pero también yo pongo en duda mucho una ley que la pone en vigor una persona con la preparación de estudios y la formación que tiene nuestra ministra Irene Montero, ¿no? Irene Montero. Entonces, yo creo que necesitamos gente que sepa, que conozca,
que lo conozca de hace mucho tiempo, que no sea radical. Creo que hay que aceptar la postura de cada uno, pero también hay que aceptar la libertad de los demás, insisto. Y lo digo una persona que, oye, todos hemos tenido que evolucionar y tenemos que seguirlo haciendo y tenemos que entender los procesos. Pero con 16 años, ni un niño ni una niña, a mí me pasaba, yo tengo una hija con 11, no saben perfectamente lo que quieren hacer en la vida, ni siquiera. Hay que respetarles, por supuesto. En casa tenemos un caso cercanísimo. La familia lo pasa mal, la persona lo pasa mal, hay que respetar, hay que estar con ellos, hay que ayudarles, pero también es cierto que leyendo el otro día un dato, ese índice de suicidios que hay entre las personas trans se mantiene una vez que se ha producido la transformación. Tenemos que ver si es culpa de la no aceptación nuestra, si es culpa de muchas circunstancias. Yo soy un enamorado de la biología y claro, la genética es la genética. Te contesta Alejandro, Carlos. Adelante. Bueno, a ver, primero que todo, yo quiero hacer un matiz. Yo aquí no estoy para defender ni al Ministerio ni a la ministra Montero, pero sí que es verdad que veo que se está enfatizando mucho en su nombre. Yo quiero decir que la directora general de Diversidad Sexual del Gobierno de España es Boti García Rodrigo, la expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales, una mujer feminista y que lleva años de formación y de preparación en este tema. Por otra parte, es que este borrador no es que lo haya planteado la ministra Montero, es que este borrador ha sido consensuado por todas las organizaciones LGTBI del Estado español. Entonces, vamos a empezar a ubicar las cosas de una manera concreta. A mí me parece un poco, creo que no es saludable hacer afirmaciones, y termino, de que se está creando una ideología estudiantil. Y por otra parte, creo que entender que la ministra Montero es psicóloga, o sea, que algo sabrá sobre la realidad emocional de las personas. A ver, Francisco Pérez. Bueno, yo la verdad es que poco tengo que aportar aquí. Evidentemente, la opinión que yo puedo tener lo es a título personal, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha posicionado sobre todo al respecto. Sí que es verdad que en tema de igualdad y en tema de derechos sociales, para mí, personalmente, es una referente Carmen Calvo, nuestra vicepresidenta primera del Gobierno. Y evidentemente ella es la primera que ha puesto en cuestionamiento el proyecto de ley de Irene Montero. El cuestionamiento, básicamente, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Se ha mencionado aquí la palabra educación, se ha mencionado la palabra respeto, y yo creo que ambas dos confluyen en justamente dar cobertura tanto personal, social como jurídica a esas personas que engloban ese mundo trans, ¿no? En cualquier caso, yo creo que también todos estaremos de acuerdo en que, evidentemente, el principio de autodeterminación pues debe ser fundamental, como no puede ser de otra manera, pero sí que es verdad que ese derecho tiene que ser encajado, tiene que tener un encaje jurídico que haga que no se pongan en cuestión, que no se pongan en peligro los derechos de otras personas, de otros colectivos, y en particular, y creo que lo apuntaba la compañera de tertulia, que el tema de las mujeres en particular y el tema de la violencia de género y el tema de esa pretendida y tan luchada igualdad de géneros podría verse afectado si ese proyecto de ley viera la luz tal cual está diseñado en este momento. Manuel Tabas. Bueno, es que parece que los que estamos en contra de una ley estamos atacando al colectivo LGTBI, y es todo lo contrario, al revés. Todo lo que pueda ser para ese colectivo y otros colectivos desfavorecidos o que no hayan tenido los derechos que tienen que tener, adelante. Estamos criticando un borrador que todavía no es ley y que se tiene que consensuar y que está hecha por una ministra de Gobierno que parece que está más en la oposición que en el Gobierno, porque eso, antes de llevarlo, consensúalo. Ya tuvo la ley de libertad sexual, la de ley de solo sí es sí, que se la tiraron por tierra el Consejo General del Poder Judicial, porque nuestro ordenamiento jurídico ya tiene los suficientes mecanismos para hacer las cosas en condiciones. Con esta ley pasa exactamente lo mismo. Aquí el problema reside en la identidad sentida. Es decir, me parece perfecto que una persona trans quiera tener el sexo que no eligió cuando nació, pero no se puede elegir el sexo por capricho. Es decir, simplemente porque yo
quiera ponerme como mujer para tener los derechos y para tener los beneficios que tiene una mujer. Ahí reside el problema. Que no tenga que haber un informe médico o psicológico para que diga que tiene una patología, que no tenga que tener 2 años de tratamientos hormonales, me parece perfecto. Pero la ley de 2007 está ya muy avanzada. En el 2014 la hizo Andalucía con un gobierno del Partido Socialista y Madrid la hizo en el 2016, donde ya no es necesario ese requisito. Y además, cualquier persona que necesite un tratamiento hormonal se le da gratuitamente. Lo único que tienen que tener es eso, que como bien han dicho mis compañeros, si no podemos votar hasta los 18 años, si no puedes conducir hasta los 18 años, si no puedes beber ni fumar hasta los 18 años, si no puedes trabajar en determinados trabajos de riesgo hasta los 18 años o 16 con consentimiento paterno, no podemos dar esa libertad, porque entonces los padres ¿para qué sirven? Si no tienen ese consentimiento, antes de que pero hable que no se ataca y a ningún demos colectivo. paso de nuevo a Alejandro, contesta Rosa Yo quería Porras. decirle a nuestro querido psicólogo que insisto que es una política frívola. En ningún momento le he quitado la cobertura jurídica ni los derechos que tengan las personas transexuales. Lo que quiero decir que por complacer o paliar las necesidades de este colectivo, no se puede reventar el ordenamiento jurídico. Si ser mujer es una opción, esto tira por tierra todas las políticas feministas y las leyes de la democracia. Queda vacío de contenido. La ley contra la violencia machista ya no es necesario y la ley de igualdad entre hombres y mujeres porque ya no es una categoría jurídica, es simplemente una opción personal. Y nada más biológico que el sexo, que es desde el momento de la concepción, estamos determinados para ser hombres o mujeres. Una cosa es el apoyo y la cobertura y otra cosa es dejar vacío de biología al resto de hombres y mujeres españoles, 47 millones de españoles. Esto es lo que yo quería aclararle. ¿Perdón? Vamos con Alejandro. Y jurídico, Alejandro, obviamente. adelante. Bueno, voy a intentar responder todo porque evidentemente son muchos tertulianos que opinan diferente a lo que yo en este momento estoy defendiendo, ¿no? Vamos a ver, a la tertuliana que acaba de explicar esto, es que esto ya ha pasado en otros países como en Argentina y también se dijo lo mismo. Y en este momento en Argentina no ha pasado todo el catastrofismo que se está intentando matizar que puede pasar esto. Por otra parte, una cosa es el sexo cromosómico y otra cosa es la identidad sentida. Vamos a aprender también a dar bien el mensaje porque esto puede dar confusiones. Otro punto, las mujeres transexuales existen y esto es una realidad. Y han estado presentes en España y en todo el mundo siempre. Sencillamente estamos buscando los derechos. Por otra parte, que se reconozcan sus derechos. Por otra parte, se habla de los menores de 16 a 18 años. Qué curioso que sean las asociaciones de padres y madres transexuales que viven la realidad y la discriminación que tienen que sufrir sus hijas y sus hijos, las que están pidiendo esto precisamente para evitar la discriminación y para evitar todo ese dolor emocional y todo ese peligro de salud mental que se le puede generar, no por el hecho de ser transexual, sino por la transfobia que viven. Entonces, por favor, intentemos hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de los padres y madres de niños y niñas transexuales, de adolescentes transexuales y de las personas transexuales. Yo invito a las personas que se vean la serie de La Veneno. No queremos que las mujeres transexuales vivan la realidad de La Veneno. No queremos que las mujeres transexuales vivan una realidad precaria. Tenemos que trabajar para tener una sociedad inclusiva, de respeto. Y por favor, cuando estamos hablando de esta ley, estamos hablando de que los colectivos LGTBI de todo el Estado español, desde Euskadi hasta la isla de La Palma, hemos hablado y hemos tenido un trabajo en el cual se nos ha escuchado desde el ministerio. Es que me da la impresión que se está enfocando hacia una persona que es Irene Montero. Y yo no estoy aquí para defender a Irene Montero porque ni soy de ese partido, ni tengo nada que ver con esto. Vengo a hablar en pro del colectivo LGTBI.
es que son las asociaciones LGTBI quienes han transmitido al Ministerio de Igualdad las necesidades del colectivo transexual. Por favor, no confundamos las Don cosas. Alejandro, que está muy interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer otro monográfico próximamente, ¿no? Pero la verdad es que nos quedamos sin tiempo. Por consiguiente, don Alejandro Alder, psicólogo y portavoz de la Asociación Bolo Bolo de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por tu intervención y aquí tienes tu casa. A vosotras y a vosotros. Gracias también, doña Paula Fernández, que no te hemos olvidado. Tienes 30 segundos si quieres decir algo. 30 segundos. Lo primero, felicitar a don Alejandro porque la asociación Bolo Bolo cumple 20 años. 20 años defendiendo los derechos de las personas LGTBI. De acuerdo en que, de alguna manera, no se puede criminalizar, no se puede a estas personas. Hay que ayudarlas, hay que quitar la patología de ese sentimiento trans. Pero una cosa muy cortita y lo repito, hay que seguir trabajando un poquito más para ajustar esta ley no solamente a lo que los colectivos LGTBI han venido trabajando con mucho rigor, sino también a lo que muchas asociaciones feministas Paula, que nos vamos, que estás muy guapa. Están defendiendo. Que muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Manuel Tabas, muchas gracias. Gracias a ti. Don Francisco Pérez, muchas gracias. Don Carlos Marín, muchas gracias. A ti siempre, muchas Doña gracias. Rosa Porras, muchas No gracias. nos ha dado tiempo. Gracias. Nada, hija mía, esto es así. Don Mariano Rodríguez, muchas Muchísimas gracias. gracias a Y a vosotros. ustedes, señoras y señores, gracias por su comprensión y por su escucha y por vernos cada día, cada semana. Nos vamos a ir con una canción de una gran cantautora norteamericana, Joan Baez. Con ella les decimos hasta siempre y hasta el próximo miércoles. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?